Estamos siendo 15. Me parece que ya estamos como para arrancar o no. Me falta gente. Bueno, vamos a empezar entonces. Voz pasiva. ¿Qué es? ¿Qué entendieron? ¿Cómo lo pueden explicar? ¿O qué es lo que no entendieron? ¿Qué les quedó duda? Ese silencio incómodo sería que ninguna leyó y me puede decir qué es voz pasiva. Yo, profe, ¿cómo está? Bien, Yo no bien. estuve la clase pasada, pero sinceramente tampoco leí lo que han visto. Me voy a enterar ahora. Y es que la clase pasada les mandé el PDF porque era una actividad sincrónica porque estuve con exámenes del CEP, entonces los tuve. Profe, por lo que yo entiendo, la voz pasiva es como que es lo que, ¿cómo puedo decir? Es como que la persona a la que le recae la acción, o sea, Bien, sí. No es a la persona a la que cae la acción. O sea, nosotros no, tenemos dos tipos como de voces. Voz activa y voz pasiva, ¿verdad? La voz activa es la que veníamos trabajando. ¿Cómo es el orden de las oraciones en voz activa? El verbo y el... Bien, si lo pasamos al español, empecemos por el español, porque por ahí uno no entiende por qué empieza desde el inglés, pero empecemos desde el español, porque es casi igual. ¿Cuándo ustedes hablan en voz pasiva? O denme un ejemplo de voz pasiva en español, ¿cómo sería? Ok, el paciente está siendo controlado. Ok, está siendo controlado. Bien, ¿qué más? ¿Cuál otro puede ser? Pero no lean del PDF, a ver, traten de hacer una de la vida diaria. dice, las cirugías son realizadas por cirujanos expertos. No lo diríamos al revés, ¿Cómo? no lo diríamos al revés, los cirujanos expertos hacen la cirugía. Claro, muy bien. Normalmente nosotros, ¿qué decimos? La enfermera controla al paciente. Es como lo más normal, ¿no es cierto? Ella lo está controlando. Ahora pensemos como en ámbitos un poco más formales. Ejemplo, vamos con lo que pueden llevar en un avión. ¿Cómo son esas recomendaciones para subirse a un avión? Ejemplo. Nunca subí un avión, profe. No, y no Pero leyeron, sí, por ejemplo, lo que pueden llevar o lo que no. sí. Sí, dice, a ver, Maribel, por ejemplo. O a la pileta. A ver, ¿qué recomendaciones para la pileta? Usar protector solar. Ok, usar protector solar. En ese caso, esa oración está pero no está en pasiva ahí. Está haciendo que en voz, son consejos, ¿no es cierto? El imperativo, muy bien, empezó con el verbo. Usar protección solar. Ok, pero la pileta puede llevar protector, ¿verdad? Entonces sería, si vas a nadar, no estés borracho.
ok, alcohol. Alcohol no se puede llevar a la pileta, ok. ¿Qué más? El traje de baño. No entrar al Traje de baño, llevar traje de baño. ¿Qué más? no Llevar entrar al agua. protector. ¿Qué más? Llevar ojotas, ok. Ahora, Esperar una hora después de comer. ok, bien. Ahora fíjense, si yo lo quiero decir como más formal, diría, correr no está permitido, ¿verdad? Bien. Si vamos había pensado las del avión, chicos, perdón. Pero, por ejemplo, objetos punzantes. ¿Puedo llevarlo o no? No, No. Entonces, de manera formal, ¿cómo dirían eso? se prohíbe prohíbe objetos punzantes. Ok, puede ser, se prohíben o objetos punzantes. O no llevar elementos punzantes. Ok, pero ahí me estás diciendo, o sea, yo te diría, Paula, no lleves. Entonces, como más informal. Sería Prohibieron. Objetos punzantes no no permitido. son permitidos, por ejemplo, ¿no es cierto? Correr no está permitido. Bebidas alcohólicas no son permitidas. ¿Cuál es el enfoque? Lo que no está Las permitido. normas del lugar. Las normas. Primero que es más formal. Es lo mismo que decir no lleves objetos punzantes. Más o menos es lo mismo, ¿vieron? Solamente que de una forma está redactado de manera más formal y se saca de foco la persona. ¿Sí? ¿Y en qué recae? En que el objeto punzante, por ejemplo, no es permitido. ¿Sí? Sería a nivel general, no a la persona Bien, como que le especialmente. saca la importancia a la persona, no lleves, sino tal cosa no es permitida, si es como más formal. Esta NASA, sí, dice que vayan poniendo los nombres, los apellidos, vayan pensando, después que escriban, algún otro ejemplo, a ver cómo lo podemos bajar a la realidad. Por ejemplo, con un ejemplo del avión podría ser, se recomienda el uso del cinturón de seguridad, o más como una acción, más que como una recomendación, profe. Ahí va, como dijiste al principio, se recomienda usar cinturón de seguridad, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos en voz pasiva, el cinturón de seguridad es, por ejemplo, necesario. ¿Sí? No que lo uses vos, sino que el cinturón es necesario. Es casi lo mismo, simplemente que va a recaer la acción en el cinturón, que eso es lo necesario, no que vos lo uses, sino como que es en regla general, como bien dijo recién una compañera por ahí, ¿sí? O sea, la voz pasiva sería como que habla de que está el cinturón de seguridad, pero la voz activa es como que Sí, vos se recomienda usar el cinturón de seguridad para que esté seguro. ok. Ujú. Sí, puede ser, va por ese lado. A ver. Bien, la paciente es visitada. Bien, visitas son permitidas.
El tubo es conectado. La maquinaria es necesaria. ¿Sí? Todas esas son oraciones que están en voz pasiva, ¿sí? Entonces, lo importante como de la voz pasiva, ¿sí? Es que le saca el protagonismo a la persona que hace la acción, ¿sí? Lo que es importante es la acción en sí, ¿sí? ¿Pudieron ver un poquito lo que era el PDF que les mandé? ¿Sí? ¿Lo estuvieron leyendo? Acá en la primera slide está explicada la gramática paso a paso, ¿sí? Que no me gustaría hacerlo porque ahí es medio bodrio, pero lo vamos a ir haciendo. Vamos a la segunda. Miremos acá algunos ejemplos que son un poco más específicos del ámbito médico, ¿sí? Entonces, este creo que era el primero que había leído Tati, que dice, el paciente está siendo monitoreado por la enfermera, ¿sí? Vamos por el segundo. El medicamento fue recetado por el médico ayer. Las muestras de sangre son analizadas en el laboratorio cada mañana. La inyección será administrada por la enfermera en unos minutos. Ahora, si ustedes observan las palabritas que están en negrita, está siendo, acá me olvidé, monitoreado. Fue recetado. Son analizadas. Será administrada. ¿Qué reglita podemos sacar si las leemos así? Eso es el verbo. Verbos, muy bien. ¿Qué pasa con los verbos? ¿O qué verbo se está usando? Eso sería el tiempo verbal. Usa diferentes tiempos verbales. Muy bien. O sea que existe una voz pasiva para cada uno de los tiempos que tenemos. Por ejemplo, la primera oración que dice, está siendo monitoreada. ¿En qué tiempo está? Presente simple. No. Oh, profe, eso se me confunde. Vos tenés que preguntar cuándo para saber en qué tiempo. Está siendo monitoreado. ¿Cuándo? Ahora, Ahora. Muy bien. ¿Cuándo está siendo monitoreada? Ahora. Y ahora, teniendo en cuenta eso, ¿cuál era el tiempo verbal que usa el ahora, por ejemplo? presente. El verbo to be. Tiempo Ser o verbal. estar. No. Tiempo verbal. Pasado, presente o futuro. Presente. Presente. Y como tengo la terminación ando y endo, me está marcando que es presente simple o que es presente continuo. 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 Recuerden que la terminación ando o endo se llaman gerundios, ¿sí? Anótenlo por algún lado, ¿sí? Los gerundios, cuando los transformamos, ¿sí? al español, son estas terminaciones ando y endo, ¿sí? Miren la segunda, dice, el medicamento fue recetado por el médico ayer. Le pregunto, ¿cuándo? Ayer. Pasado. Ayer. Entonces, ¿en qué tiempo está esta oración? Pasado. Pasado, simple, muy bien. Las muestras de sangre son analizadas en el laboratorio. ¿Cuándo? Sí, Presente pero simple. es diferente el presente, ¿se fijaron? Porque uno dice, esta está siendo monitoreada y estas son analizadas. ¿Cuál es la diferencia del Plural. Una dijimos que era el presente continuo y el otro es el presente ¿cuál? Simple. Simple, muy bien, porque el presente simple lo uso para hablar de qué. De una rutina. Bien, de rutinas. Entonces, tenemos que las muestras de sangre, ¿sí? Se analizan diariamente, es parte de un proceso, ¿verdad? Recuerden que los procesos, las rutinas, las leyes que son atemporales, utilizamos el presente simple, ¿sí? Y ahora
Miren en la que sigue, la inyección será administrada por la enfermera en unos minutos. El futuro. Futuro. ¿Sí? Entonces podemos decir que por cada tiempo existe, ¿sí?, una voz pasiva, que si se fijan está organizada o está armada por un grupo de verbos. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera tenemos el verbo cuál. ¿Cuáles son los verbos? Que termine en ing sería En inglés, sí. ¿Y acá en español? siendo. Está, Ah, siendo y Monitoreando. monitoreado. Tengo 3 verbos, ¿sí? Es medio abstracto, ¿sí? Pero tiene 3 verbos. En la segunda, ¿cuántos verbos tengo? 2. 2. Fue, que sigue siendo el verbo, ¿qué? Ser, muy bien, en pasado, ¿no es cierto? Recuerden que nosotros en español tenemos muchas conjugaciones para el verbo, pero en este caso fue. Y recetado también es un verbo. Son analizadas. Ahí vuelvo a tener ¿qué verbo? El ser. Más un participio que se le llaman, ¿sí? Será administrada. Vuelvo a tener el verbo Ser. ser, ¿sí? Entonces, podemos decir que a la voz pasiva la armamos con el verbo ser o estar, dependiendo de la conjugación, y verbos en participio, ¿sí? Vamos con la que sigue. Entonces dice que es un tipo de construcción gramatical que se utiliza para poner en primer plano el objeto o la persona sobre la cual recae la acción del verbo. Cuando decimos eso es la acción es lo importante, el qué hace, ¿sí? Es lo importante, más allá de quién la lleva a cabo, ¿sí? Entonces volvemos al tema, por ejemplo, del avión. Objetos punzantes no son permitidos. Lo lleves vos, lo lleve fularito, lo lleve mecarito, ¿sí? No importa la persona, sino la acción, que no se pueden llevar esos elementos, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia. Hace énfasis en el qué, ¿sí? El qué hacer o el que no. Entonces miren acá. Vamos a leer una oración en voz pasiva y una en voz activa para identificar. Dice acá, Fleming discovered the penicillin in 1928. Fleming, ¿sí?, descubrió la penicilina en 1928. Esta es una voz activa. Tengo sujeto, verbo, complemento. Ahora, ¿qué sucede cuando yo quiero pasar esto en pasiva? Tengo que identificar el objeto, porque eso fue donde cae la acción o lo que es lo más importante en la pasiva. Entonces, ¿cómo lo hago? Preguntándole al verbo ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué descubrió Fleming? Bien, entonces, ¿sí?, la penicilina va a ser sujeto agente. Entonces, fíjense, la penicilina fue descubierta por Fleming en 1928. ¿Sí? Es lo que se llama, lo que está y al inicio, que antes era un objeto, pasa a ser el sujeto paciente. ¿Sí? Era el que recibía la acción al principio. Y Fleming se convierte en un complemento, ¿sí? ¿Quién realizó la acción? Entonces, una reglita fácil dice que lo que era el objeto en la voz activa se convierte en un sujeto, ¿sí? Hay como un intercambio de lugares, ¿sí? Y el que era el sujeto se convierte en este complemento, es como no es tan necesario, y siempre que lo incluyo a la persona que realizó la acción, la voy a introducir con la preposición by, que significa por, ¿sí? Entonces, observemos aquí. Dice,
pressure is measured indirectly using a stethoscope, este es el stethoscope, and an instrument called the sphygmomanometer. Entonces, ¿cómo lo traducirían? La presión arterial es medida indirectamente usando un estetoscopio y un instrumento llamado esfigmomanómetro. Bien, ¿es importante quién tomó la presión arterial? No, No, porque aquí es donde hace énfasis, vuelve a ser en la acción, ¿sí? Lo que es importante en este caso es que fue medida o fue, sí, medida usando diferentes instrumentos, pero no quién la tomó. ¿Podríamos agregarle by the nurse? Sí, by the doctor, sí, pero no tienen relevancia en este tipo de oraciones, porque lo importante es lo que hacen. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vaso, vaso? Vamos con la segunda que dice, one tube is connected. ¿Un qué? Un tubo es conectado. Tubo. Bien, un tubo es conectado a... ¿Cómo le llaman a esa marquita, a esta que está aquí? a De una Valver válvula. Pump. ¿Válvula? La válvula es esta, mira. Esta es la válvula, ¿ves? Tuc. ¿Y esto cómo se llama en español? Nunca supe. El cosito que infla. El cosito que infla es una qué. La perita, ok. Ustedes la llaman informalmente la perita. Es una bomba de aire, ¿cierto? Sí. Entonces dice que esta bomba de aire has a valve y esta válvula can be opened or closed. ¿Cómo lo traducirían esa parte? Can be opened or closed. Pudo ser, ¿Cierra? ¿Cómo? pudo ser abierta o cerrada. O Puede ser puede ser abierta cerrada. o No. cerrada. ¿Importa quién la cierra? ¿Importa quién la conecta? ¿Importa quién la abre? No. No. No, porque lo importante es que el tubo está conectado, que se puede abrir y se puede cerrar. ¿Ven? En este caso muestra que no es importante quién es el hacedor de la acción, sino lo que hace. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre la voz pasiva y la voz activa. Le quita la importancia a la persona que realiza la acción. ¿Sí? Entonces vamos con sus usos y funciones. ¿Sí? Vamos acá de nuevo a esta idea de que enfatiza la acción o el receptor de la acción, ¿sí? En dónde cae la acción del verbo, y no le da tanto protagonismo a la persona quien realiza estas acciones, ¿sí? En una oración en voz pasiva, el agente, que es el sujeto, ¿sí? Que realiza la acción, se coloca al final o se omite, ¿sí? No es tan importante. Tiene un uso mucho más visible en lo que son los textos formales y los textos científicos. ¿Dónde van a encontrar mucho de esto? Por ejemplo, en el diario, en las revistas, en los titulares de noticias, ¿sí? Por ejemplo, fue descubierta una ciudad maya. Entonces, no importa quién la descubrió, sino que la ciudad maya fue descubierta, ¿sí? Como un descubrimiento. ¿Sí? Vamos con la estructura. En la voz activa hemos dicho que tiene un sujeto, un verbo, objetos y complementos. ¿Sí? El yesterday, ¿se acuerdan qué significa? Ayer es Ayer. Si nosotros nos ponemos a pensar, es un complemento de qué? de tiempo. Del tiempo, ¿verdad? Me da información de cuándo se realizó esta acción. Vuelvo a preguntarle al verbo, ¿qué se realizó? Una cirugía. Este es mi objeto. Cuando yo le pregunto al verbo el qué, me da el objeto. ¿Sí?
Y entonces, en la voz pasiva, ¿yo qué voy a necesitar? Encontrar este objeto que se transforma en mi sujeto agente y dice que una cirugía fue realizada, no importa si la realizó el doctor, ¿sí? Por un doctor ayer, ¿sí? Esta es información complementaria. Y ahora miren, tengo el verbo que acá se dividió. Sería perform, que significa realizó en este caso, y para pasar al pasiva, igual que en el español, necesito el verbo to be, para decir fue, ¿sí? Fue realizada. Entonces acá tenemos el to be, como yesterday significa ayer, el verbo to be en pasado es was. Si fuera plural y fueran varias cirugías, en vez de was, ¿qué iría? Where. Perfecto, ¿sí? El verbo perform ya está en pasado y me doy cuenta que es un verbo de qué tipo porque termina en ed. Regular, ¿sí? Entonces, voy a necesitar el verbo to be y voy a necesitar el participio. Que si es un verbo regular, va a terminar en ed. Pero si no lo fuese, lo tengo que buscar ¿en dónde? En la tercera fila. En la tercera columna, ¿de qué elemento? De los verbos irregulares. Bien, en la listita de los verbos irregulares, ¿sí? Muy bien. Entonces, un paso a paso para transformar de voz activa a voz pasiva, entonces, identificar la oración en voz activa, ¿no es cierto? Luego, determinar cuál es el objeto directo, que dijimos que lo íbamos a identificar preguntando qué, al verbo, ¿no es cierto? Luego, convierto el objeto en sujeto, cambio la forma del verbo y agrego ed o el verbo participio que corresponde, ¿sí? Vamos a ilustrarlo un poquito. Dice, the doctors will perform the surgery tomorrow. ¿Qué era tomorrow? Mañana. Mañana. Me está dando información que esto está en tiempo ¿qué? Futuro. En el futuro. Entonces acá tenemos will, ¿sí? Fíjense que luego de will, que es el verbo del futuro para usar siempre, va siempre el will al lado de un verbo que está en infinitivo, will perform, realizará. Pero cuando la transformo en la voz activa, la cirugía será realizada por los médicos, ¿sí? Fíjense que el will lo va a acompañar el to be y se transforma en será, ¿sí? Cada tiempo verbal va a tener su voz pasiva. Cuando hablamos de tiempo verbal, hablamos del presente, del pasado, del futuro, ¿sí? Nosotros no nos vamos a enfocar en todos ellos, vamos a hacer algunos solamente, ¿sí? Los más usados, sobre todo. El presente simple, ¿sí? Que, por ejemplo, en una oración en voz activa sería a skilled surgeon performs the surgery. Un cirujano experto realiza la cirugía. Performs, realiza. ¿Sí? Skilled surgeons perform the surgeries. ¿Por qué hay un cambio acá? La Porque, S. sí, por la S. Ok, tienen S. Uno tiene la S y el otro no. ¿Y por qué era eso en el presente simple? ¿Qué me marcaba? Por la cantidad de personas. Bien, muy bien. La tercera persona del singular, por este caso, por ejemplo, el cirujano es uno, es él, el verbo agregaba la S, ¿sí? Pero cuando el sujeto era plural, o no era he, she o it, o no lo podía modificar por he o she, o it, el verbo quedaba como en infinitivo, sin la S. ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia porque uno tiene S y el otro no.
¿Qué pasa en la voz pasiva? Pasa algo muy similar. Yo necesito utilizar el es y el son. Entonces, the surgery is performed. La cirugía es realizada por el cirujano, pero las cirugías son realizadas. Vieron que está el cambio en es y son, ¿sí? Es el verbo to be, que varía en qué, en persona, ¿sí? Cuando es singular uso el is, cuando es plural uso el Are. Muy bien. En el pasado me parece que es una de las más fáciles. ¿Por qué? Porque si es un verbo regular, ya está conjugado con la ed. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, the nurse administered the injection. La enfermera administró la inyección. La inyección fue administrada. ¿Sí? ¿Qué fue lo importante ahí? ¿Que la enfermera lo hizo, que la inyección fue puesta? Que la inyección fue puesta. Claro, ahí le cambia el foco, es como que de la voz activa a la voz pasiva cambia el foco de lo importante no es quién, sino qué. ¿Sí? Y miren en el segundo ejemplo, les di un verbo irregular. Gave es dar, give es dar, y gave es el pasado, dio en este caso. El doctor le dio una receta al paciente. The doctor gave the patient a prescription. ¿Qué le dio? Una prescripción. Entonces, cuando yo la transformo, una prescripción fue dada al paciente. ¿Sí? Es relevante, no es tan irrelevante el uso de el médico. ¿Sí? Profe, ¿y ese verbo se encuentra en la tercera columna? Sí, en la tercera columna de los verbos irregulares. Y Pregunta, ustedes van a profe. ver que en la primera columna están los verbos en infinitivo. La segunda columna es el pasado simple. Y la tercera columna es el participio, el que usamos para la voz pasiva o para el presente perfecto. ¿Sí? Anótenlo que eso también es importante. Profe, ¿vamos a poder usar la tablita en el parcial? Ya veremos. El año pasado, profe, nosotros supimos ver algo de voz pasiva, pero la profe nos dio passive voice present y passive voice past, nada más. Bueno, lo mismo, yo voy a hacer énfasis en las mismas. Solamente les estoy mostrando que existen muchos más tiempos, pero no vamos a hacer tanto énfasis en todos. ¿Sí? Y creo que en el presente de la voz pasiva se usaba siempre el verbo de la segunda columna, ¿puede ser? No. ¿No? En el pasado simple si usas la segunda columna. En el presente perfecto y en la voz pasiva usamos la tercera filita. La tercera columna, perdón. ¿Sí? Entonces anoten por algún lado. En el presente perfecto y en voz pasiva, tercera columna de verbos irregulares. ¿Sí? Miren acá en el presente continuo. Dice, las compañías farmacéuticas están desarrollando nuevos medicamentos. Esa es la voz activa. ¿Dónde está puesto el énfasis? En que las compañías están realizando esta acción, ¿no es cierto? Pharmaceutical companies are developing. ¿Sí? El continuo es el que usa el ing, los gerundios, que cuando nosotros los traducimos al español, ¿cómo los traducíamos? Como ando y como ¿sí? No se olviden de eso. Cuando lo trabajamos en la voz pasiva, ¿qué es lo importante de la voz pasiva? Es que dice que las nuevas medicaciones o los nuevos medicamentos están siendo desarrollados. Y acá tenemos dos verbos to be. El are, de están, being, de siendo. Y developed, desarrollados. ¿Sí? En la voz pasiva hay muchos verbos juntos. ¿Sí?
más complejo. El presente perfecto es el que usa mucho la gente del norte. ¿Alguien del norte por acá? ¿De Salta, Jujuy, Santiago? ¿No? Ellos usan mucho el a. El hospital ha tratado muchos pacientes. ¿Sí? The hospital has treated many patients. Ha tratado. Si fueran muchos hospitales, en vez de has, ¿qué usarían? Have, A ver, Claro, muy bien. Acuérdense que el have y el has cambia dependiendo si es singular o plural. Fíjense en la que sigue. Many patients, pacientes, ahí está el plural, por eso no usa has, sino que usa have. Have been treated. Y acá tenemos el have, que es el han, y el been, que es sido. Han sido tratados. 3 verbos. ¿Sí? Bueno, y les había dejado estas actividades. La primera que era ver el video y leer la presentación. El video, si se fijan, es este, que cuando ustedes ven que parece un videito de YouTube, tienen que cliquear, se les abre. Y que ahí les explica mucho mejor la gramática. Y acá estaban las actividades, ¿sí? Para practicar esto. Vamos a ver qué entendieron. Ay, cómo duele la cabeza. Vamos acá. Oh, yo hice 4 ahí, profe, de 10. 4 de 10. Oh, Sí, muy bien. qué mal. Escúchenme, cuando terminen de hacer, y quieren que yo vea quién hizo las actividades. Acá está Gris, ¿ven? Muy bien, Gris. Qué bien, muy mal, profe, no entiendo nada. 4 de 6, bueno, pero si eran 6, ¿cuántas eran? 6 o 7, no me acuerdo. 10 eran, Ah, ni la 10. mitad hice. Bueno, seguir participando. Seguir participando. Ah, esperen, quiero empezar por la otra primero, porque esta es más difícil. Quiero empezar por la otra. Esta quiero empezar. Porque esto para traducirse me gustaría que la hagan de tarea, así vuelven a releerla. Esta es la que quiero que hagan. Acá. Dice, ¿cuál es la función principal de la voz pasiva? Función principal, es decir, ¿para qué la uso? Y acá están las opciones. Enfatizar el agente de la acción. Enfatizar el sujeto activo o el sujeto recibe la acción del verbo. El sujeto recibe la acción del verbo. la naranja. Muy bien. ¿Por qué no esta? Porque no es importante quién le realiza la acción, ¿sí? Tampoco es importante el sujeto activo ni nada. Lo importante es la acción en sí o en dónde recae esta acción, ¿sí? En esta tienen que seleccionar 3 correctas. Dice, ¿en qué situaciones es útil la voz pasiva en contextos técnicos? Cuando se desconoce el agente, cuando el agente es irrelevante, cuando se requiere énfasis en el objeto, cuando se necesita precisión sobre el agente. Y cuando decimos agente, ¿a quién le hacemos referencia? el sujeto, Bien, agente es igual a sujeto, ¿sí? El sujeto de la activa, muy bien. ¿Cuáles serían entonces las? Cuando la gente es irrelevante, Muy bien, ok, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? cuando se necesita precisión sobre la gente. ¿Quién es el agente, Meli? Sujeto, ¿Y entonces es importante en la voz pasiva? no. No, acuérdense que el sujeto no es importante, ¿sí? Recuerden que es eso, no es importante, ¿sí? Vale, es que no es importante, pero no se le da tanto énfasis.
¿Qué estructura se usa en la voz pasiva? Sujeto más verbo en gerundio. Sujeto to be más participio pasado. Sujeto más el verbo en infinitivo o sujeto más el have y un participio pasado. Dice, La sujeto primera. más to be más participio pasado. El azul, Bien, esta. Cuando hablamos de esta, ¿de qué tiempo estamos hablando el verbo en gerundio? algo que se está haciendo. Muy bien, o sea que En son el los que momento. terminan en ando, Y yendo. ¿sí? ¿Por qué tampoco es este el infinitivo? ¿Cuándo usamos el infinitivo, por ejemplo? En el futuro no era. Ok, puede ser. También puede ser en el presente simple, cuando la persona es plural, ¿sí? O cuando no son he o she's. Y el have más el participio en pasado lo uso en el presente perfecto, ¿sí? Entonces recuerden que la voz pasiva siempre va a tener el verbo to be. ¿Cuál de estas opciones es el ejemplo correcto de voz pasiva? Recuerden que siempre tiene que tener ¿qué? To be. Bien. ¿Cuál de esos tiene el to be? They are missing blood pressure. Are, ok, Rojo. are en presente, was o were en pasado. Bien, ¿qué más? Have. ¿Puede ser en la voz pasiva un they, por ejemplo? Eso, recuerden que el... Muy bien. El they, por ejemplo, el I, el we, no serían sujetos. La última es. La última es, muy bien, fíjense, la tensión arterial fue medida directamente, ¿sí? Was directly, was measured. ¿Cuánto es preferible la voz pasiva en textos médicos? Y cuando se quiere destacar el procedimiento, Bien, el procedimiento hace referencia a la acción, ¿no es cierto? Entonces, siempre recuerden eso, la voz pasiva hace énfasis en la acción, en el qué, en este objeto, ¿sí? ¿Cuál es una característica de la voz pasiva en textos técnicos? El sujeto activo siempre mencionado. Omite el sujeto. Bien, acuérdense que el sujeto pasa al último a la persona que realiza la acción y qué necesita para ser introducido. La acción, No, para cuando introduzco a la persona que realizó la acción en la voz pasiva, ¿qué preposición necesito? el No la por, participación ahí. El by, muy bien. ya no Bien. entiendo nada, profe. ¿Cómo? No entiendo nada. Se me mezcló todo, profe. Usted recuerde que lo que yo necesito es que ustedes identifiquen, no que produzcan oraciones ni nada por el estilo. Que ustedes sepan que las construcciones, cómo pueden ir traduciendo cada una de las construcciones gramaticales. Luego vuelvan a releer lo que es el PDF que les mandé, ¿sí? Que ahí está cada una y cómo las puedo ir traduciendo, ¿sí? Vamos con esta última. Con esta. Improve your English. One quiz at a time. This quiz will test your knowledge of the passive voice. 12 questions. Let's go. Choose the correct answer to complete the passive sentence.
¿Por qué? Porque habla de una Verb to venta. be. Ujú. Muy bien. Tiene el to be más el verbo en participio. Participio, sí. ¿Sí? Si ustedes se fijan, broke es un verbo irregular. ¿Sí? No sigue reglitas. Broke, broken. ¿Sí? Break es el primero. Break, broke, broken. ¿Sí? Entonces, muy bien. The homework by the students yesterday. It was completed. La tercera. Bien, was completed. Muy bien, excelente. ¿Por qué no puede ser esta? ¿Existe esa construcción? Sí, No. pero es Volvió a tener de. es del pasado continuo completando. eso, ¿cierto? Completed sería pasado solo. Was completed, acá tengo el to be más el pasado participio. Fue completada por los estudiantes. ¿Sí? English all over the world, en todo el mundo. Is spoken. Is speaking, is spoken, or speaks. Okay. Is spoken. ¿Por qué no puede ser is speaking? Porque es como En decir el mundio. están haciendo ahora. Ese continuo, muy bien. Si yo dijera is speaking, diría el inglés está hablando, Está hablando y no. ¿sí? Y no es hablado. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Lean bien hasta el final. Es el was. Was. Built, no sé cómo se Ok, dice. muy bien. Was built. ¿Por qué Built. was built y no is built? Porque habla del año pasado, o sea, Del pasado. Muy bien. Acá La tenemos un circunstancial lleva. de tiempo que le diríamos. Acá me está dando información de cuándo fue esto. Si dijera today, ¿cuál hubieran elegido? el is. El is. ¿Sí? Muy bien. Yes. Fue construido el año pasado. Question 5. Change the sentence to the passive. Esperen, quiero saltearme estas. Estas son para que... ¿Vieron estas actividades que les mandé o no? Yo, profe, no los pude abrir. Yo tampoco los pude abrir. Yo quería ¿Pero intentar. hicieron clic en el PDF? Sí. Yo ya abrí, profe, no era No, nada, ni este ni el No, anterior. no que yo salía me abrí, esto, profe, salía otra cosa. Sí, bueno, yo se los ¿quieren que se los mande como en un solo Sí. coso? Sí, profe. Les mando los links. Sí, Bueno. porque en la otro link no se pudo abrir lo que ahora usted está sacando ahora en pantalla. Bueno, en esta actividad dice que ustedes tienen que transformar de activa a pasiva. Le preguntemos al verbo. ¿Qué cocinó? Comida, una deliciosa comida. Comida. Muy bien. Entonces, si la pensamos en español, ¿cómo quedaría? Una deliciosa comida. Cocinó el chef. Ah, por el chef. Cocina. El chef preparó. Vi. Iba a decir, el chef preparó una deliciosa comida, la estás haciendo en voz activa. Sujeto, verbo. Ahora, ¿cómo la transformo yo? Una de Se las comidas. preparó Una deliciosa comida fue preparada por el Hermosa. chef. Muy bien. Una deliciosa comida Fue preparada por el chef. fue preparada. Entonces, en el inglés es exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando la transformo,
les va a quedar así. Entiendo de cuando fue o cuando la preparó. Claro, ¿ven? Was The delicious meal Was 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 cooked. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo que hacen en español, solamente invirtiendo. Alguien ha robado mi bici. Le preguntamos al verbo, ¿qué me robaron? mi bici. Mi bici. Entonces, ¿cómo la hacemos en pasiva? Porque lo importante es que me la robaron. Mi bici fue robada por alguien. Mi bici fue robada. ¿Hace falta agregar por alguien? No. No. Porque lo importante es que me la robaron, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿sabía quién? lo importante es que me quede sin bici, aparte. Entonces, cuando la transformo, my bike has been stolen. Como acá tengo el has, me está marcando que es el presente perfecto. Y este ya está en participios pasados. ¿Qué le agrego en el medio? El verbo to be de la tercera columna. Ha sido robada. ¿Sí? No entiendo eso, profe. Porque es el presente perfecto. ¿Sí? Es un tiempo verbal. Entonces, ha sido, vos también lo usás en el español. ¿Sí? Ha sido, tal cosa ha sido robada. ¿Sí? Es como un tiempo verbal que no me indica específicamente cuándo se realizó la acción. Es en algún tiempo entre el pasado y el presente. Es un tiempo medio inespecífico el pasado, el presente perfecto. Tiempo verbal. ¿En qué tiempo verbal está? Futuro. Porque tenemos el tomorrow. Y tenemos el will, que también me marca. Announce es un verbo regular. Entonces, si nosotros hacemos la conversión, ¿qué es lo importante? Los resultados. Los resultados. Muy bien. Los resultados serán anunciados. ¿Sí? No es que la compañía los anunció, sino que acá le pone el énfasis en el resultado. ¿Sí? Profe, ¿por qué se fue lo que decía The Company? ¿Por qué se fue quién? Porque en la oración anterior decía como que la compañía iba a anunciar los resultados y cuando lo convirtió a voz pasiva, Sí, no no puso la compañía. Sí, no puso eso. ¿Por qué? Es importante Porque no la importa el acción, no quién la hizo. No el objeto, o sea, la compañía no es importante los resultados que tenían que dar. Bien, hace énfasis no en la compañía, sino en lo que anunció la Pero compañía. no era que cambiaba de lugar, o sea, el sujeto pasaba a ser objeto y el objeto pasaba a ser sujeto. Sí, Queda como o no. Se puede omitir también. Puede ser no tan relevante. ¿Sí? Escuchen, les vuelvo a mandar los videitos y las actividades para que las realicen. Por favor, profe. Ok, las vuelvo a mandar y lo controlamos la semana que viene. Si quieren les mando unas extras. Sí, Ay, profe, sí, por sí, favor. sería mejor bastantes ejercicios. Ok, que podría entender. hacemos así, entonces ya se los mando a través de Flora entonces. Gracias, profe. Bueno, Chao, profe. nos vemos. Abrazos, chao. Los que anden bien.